¿Qué tal, queridos amigos? Observo con preocupación la crisis institucional que hay en México. Lo digo porque no es usual que de pronto, al inicio de una nueva legislatura, diputados de distintas filiaciones políticas de Morena, del PAN, del PT, se reúnan para creer en la posibilidad de crear otra bancada, es decir, ajena a sus partidos políticos, lo que habla de que los liderazgos partidistas dentro de la Cámara de Diputados están siendo terriblemente afectados y que además no están respondiendo a los intereses de los demás miembros de cada bancada. Ya cuando comienzan a darse este tipo de escisiones para formar otras plataformas políticas, tenemos que reflexionar acerca de hasta dónde el hilo conductor de estas historias se da en la presidencia de la República, en la intromisión grosera del presidente López Obrador en los otros poderes de la Unión, en el judicial, sobre todo, y en el legislativo, en el que, desgraciadamente, ya no todos los morenistas comulgan con las ideas del presidente. Y esto es lo que ha dado a formar una plataforma plural, pero con independencia de los dirigentes partidistas. Esto es algo muy interesante porque da pie a creer en la posibilidad de que la fuerza de la ciudadanía aporte algo más que manifestaciones y protestas a la vida política del país. ¿Cómo sería una democracia sin partidos políticos? De esto estuve hablando hoy, precisamente, en la mañana, durante un interesantísimo desayuno con el embajador Luis Ortiz Monasterio, quien me hacía esta reflexión. Bueno, y si vamos hacia una democracia sin partidos, porque realmente los partidos políticos están quedando muy pequeñitos a la idea de desarrollar la vida institucional del país. Y han quedado muy reducidos precisamente por el hecho de que el presidente se ha inmiscuido groseramente, repito, en la vida política, no solo de Morena, sino de los demás partidos políticos. Fíjense, de repente, antes de que fueran las elecciones de junio pasado, se armaron una serie de denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Indefendible por muchas razones. Sin embargo, una vez que pasaron las elecciones, se diluyeron las acusaciones gravísimas de la Fiscalía en el sentido de que este gobernador pues tenía nexos con el narcotráfico y que además había sido un lavador de dinero experimentado. Pero también ha ocurrido que varios elementos que tienen un historial parecido o peor que el del gobernador de Tamaulipas hayan accedido por la votación de junio pasado a puestos ejecutivos de elevada magnitud. Es el caso, por ejemplo, del reciente encumbrado gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien tuvo que ver con bastantes acciones con respecto a la justicia y estuvo incluso detenido durante un buen tiempo, precisamente como consecuencia de que se le acusó por esos vínculos non santos. Pese a ello, sin detenerse en los antecedentes penales que son los que debieran servir también como guía para designar candidatos, es ahora gobernador de San Luis Potosí. Esto confirma nuestra teoría acerca de que las elecciones de junio fueron unas narcoelecciones, en donde predominó la voluntad y el hacer de los cárteles con mayor fuerza territorial en nuestro país. Cada día son más grupúsculos del narcotráfico, pero cada día se fortalecen los principales cárteles. Esto en gran parte gracias a la tarea que hizo el ex secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien es ahora casualmente gobernador de Sonora. Y este elemento, que además ganó las elecciones de modo sorprendente, porque las encuestas últimas antes de las elecciones marcaban una tendencia favorable
al candidato de la alianza opositora. Y de golpe y porrazo, el señor Durazo se encaramó como gobernador de Sonora con una ventaja de casi 20 puntos, algo que ninguna encuesta hubiera podido prever. Si esto también lo aunamos al hecho de que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ya en fase de retiro, haya sido llamado por el presidente López Obrador de una vez para que sea embajador de México en España, y que lo mismo ocurra con Claudia Pavlovich, quien dejó de ser gobernadora de Sonora y ahora está esperando que se den los tiempos para ir como cónsul de México a Barcelona. Es decir, mandamos una mancuernita a España que tiene antecedentes muy desagradables. Está haciendo crisis verdaderamente la cuarta transformación, porque no se puede estar en una actitud de entrometerse con los poderes de la Unión y después sacar las manos como si nada hubiera ocurrido. Este hecho de que se reúnan diputados de varios partidos para formar una bancada aparte es preocupante, muy preocupante, porque no se trata de que se amplíe con ello la actitud plural de la Cámara de Diputados, sino porque responden fundamentalmente a la ausencia de liderazgos reales que no se comprometan únicamente con los intereses presidenciales. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ya lo decía el ex diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es desde luego uno de los personajes más importantes que ha tenido México en la política en las últimas décadas, bastantes décadas diría yo, que a pesar de su edad ha seguido dando la batalla, ha mejorado físicamente y sin embargo no se le permitió competir para tratar de lograr una reelección que merecía don Porfirio, pero que por sus actitudes provocadoras, por sus señalamientos acerca de que había dentro de su partido Morena un grupúsculo que solamente accedía a repetir y actuar siguiendo la línea presidencial, lo dejó fuera del grupo cercano a López Obrador. Quizá el más inteligente de los miembros de Morena, el más veterano, el que incluso fue quien se dio la banda presidencial, pasó por sus manos la banda presidencial para dejar ungido a López Obrador como presidente. Este hombre que tanto señaló que el exceso de presidencialismo estaba poniendo trabas al desarrollo democrático, está fuera de la jugada. Y mientras tanto, dentro de la Cámara de Diputados, algunos no se quieren separar de su partido porque creen en él, en cada uno de ellos, y sin embargo no creen en los liderazgos políticos. De allí que surja la necesidad de formar plataformas diferentes, apartidistas, pero sin renegar de sus partidos políticos, para no obedecer las líneas que dictan los que son jefes de las respectivas bancadas en la Cámara Baja. Esto ya es bastante serio, sobre todo porque, insisto, el punto medular es la intervención del señor López Obrador. Es quien ha excedido sus funciones para tratar de dar línea directa no solamente a los miembros de Morena, sino también a los de sus aliados, el Partido del Trabajo, que tiene como figura central, o que no sea él el dirigente partidista de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, que, como saben ustedes, es un buen parlamentario en cuanto que conoce al dedillo los artículos que proveen a los diputados de distintas funciones, sino porque además es altanero, es provocador, es furiosamente, rabiosamente un elemento contestatario que no acepta ninguna crítica en contrario, como lo hace también, el presidente López Obrador.
No aceptan las críticas en contrario, no las asimilan, no las estudian, simple y sencillamente reniegan de ellas y consideran conservadores a todos aquellos que no coinciden con la línea presidencial. Esto es lo que ha dado por resultado el hecho de que incluso algunos diputados de Morena prefieran formar una bancada aparte. Una bancada que no se rija precisamente por la línea que les dictan aquellos que debieran ser los más interesados en que no hubiera una influencia determinante por parte del titular del Ejecutivo, que ha quedado obviamente exhibido con el asunto de que ya no convence a todos los que son miembros de la bancada de su partido, Morena. Morena que en estos momentos debe estar festejando el hecho de que va a ocupar 11 gubernaturas más, aparte de la de San Luis Potosí, que aunque no es partidario de Morena en apariencia, sigue la misma línea porque fue acogido por el Partido Verde y el PT, que son los aliados de Morena, o fueron los aliados de Morena durante las elecciones de junio pasado. Esto demuestra hasta qué punto se están deteriorando las instituciones, hasta qué punto el presidencialismo ha crecido en lugar de disminuir para canalizar la fuerza popular hacia una democracia más seria, más fuerte. ¿Qué sería de México si no hubiera partidos políticos? Tendría que actuar con mayor fuerza la ciudadanía para imponer a elementos que provengan de la ciudadanía misma y no que sean cómplices de las directrices de sus respectivos partidos. Parece que los diputados y los senadores se han olvidado de pensar, se han olvidado de que tienen ellos tal fuero que les permite actuar de manera concorde con su propia ideología y su propia conciencia, y que no pueden ser borreguitos de cada uno de los partidos políticos. Ahí es donde está el conflicto principal. Ahí es donde está la idea de que parece que en el México actual los partidos sobran y faltan argumentos políticos e ideológicos para construir una nueva estructura política en todo nuestro país. Porque no puede ser que haya gobernadores, como en el caso de Guerrero, gobernadora Evelyn Salgado, la hija de un cacique que utilizó a su hija para confrontar la decisión del Instituto Nacional Electoral de quitarle la candidatura por haberse excedido en sus gastos de precampaña y por todo lo demás, las acusaciones, las denuncias por violación, por abuso sexual de este sujeto mal habido, Félix Salgado. Es una vergüenza para Guerrero y para todo el país. Pero si examinamos a cada uno, como lo hicimos el día de ayer, nos damos cuenta de que la estructura institucional de todo el país está tambaleante. Y nos preocupa mucho que también en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, se estén dando estas confrontaciones internas que sin duda alguna nos están llevando a un precipicio político, a un abismo en el que desde luego el presidente es el que está arrojando hacia este mismo abismo todo aquello que suene y que huela a democracia. De allí que haya también recrudecido sus críticas contra todos aquellos que no comulgan con él, que incluso haya exhibido un Twitter o un tweet del señor que forma parte de CONACYT y que con ello haya servido tal para encauzar causas jurídicas y penales contra 31 científicos y además amenazar a los académicos de la UNAM con hacer lo propio, únicamente porque se sintió ofendido por los señalamientos que hubo contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ofensivos, algunos de ellos francamente impresentables, pero que de algún modo apuntalan la idea de que el presidente no está actuando en la línea institucional que debiese tener, sobre todo cuando se manejan los destinos, el destino de un país como el nuestro. Señores, hay que tener mucho cuidado con que la autocracia
crezca. Lo digo porque me parece que es grave y además porque no me van a callar. Y esto, repitiéndolo, con cero cobardía.